Hello, this is Seminarian Frei. Hola, soy tu seminarista Francisco Vargas. And welcome back to Following Christ's Footsteps. Bienvenidos a Siguiendo los Pasos de Jesús. Last week, we went over work orders and what that entails here at the house. La semana pasada hablamos un poquito acerca de los trabajos que hacemos aquí en el seminario. So this week, we'd like to share with you a little bit about what we're going over in class. Y hoy, mi hermano Will y yo les vamos a compartir un poco de lo que aprendemos en la clase. Both in philosophy as well as our practicum assignments. Así como en las clases de filosofía y en el servicio pastoral que hacemos afuera del seminario. We're speaking about different ways we can come to know God through reason. Les vamos a hablar de las diferentes maneras en las que llegamos a comprender y a conocer a Dios por medio de la razón. That means we can come to know God without scripture, without revelation, and without knowledge of His Son. Lo que significa que llegamos a conocer a Dios con la revelación, con la escritura y con el razonamiento. Two main ways in which we can come to know God is by the universe and by ourselves. Dos maneras importantes en las que llegamos a conocer a Dios es por el universo y por el uso de la razón. Regarding the universe, we can come to know God as the first mover. Hablando del universo, llegamos a conocer a Dios porque Él es el primero que mueve todas las cosas. This means that everything here on earth changes, it moves. Significa que todo aquí en la tierra se mueve y se cambia. And everything that moves must be moved by something. Y que todo lo que se mueve tiene que ser movido por alguien. And as things continue to move, there must be a first mover. Y así como las cosas se continúan moviendo y siguen en movimiento, tienen que ser movidas por algo o por alguien. And so we call this first mover God. Y esta consecuencia del movimiento, el que las mueve se llama Dios. A second aspect in which we look at the universe to determine that God exists y el siguiente aspecto en el que miramos el universo para describir que Dios existe is the reality of time. La realidad del tiempo. Time is not eternal. Porque el tiempo no es eterno. Time had a beginning and will one day have an end. El tiempo tiene un inicio y también va a tener un final. Therefore, there must have been some sort of eternal person that created time. Por lo tanto, tuvo que haber algún ser que creó el tiempo para que fuera eterno. Because time could not have started from nothing. Porque el tiempo no podría iniciar sin nada. We call this eternal person God. Y esta persona que es eterna la llamamos Dios. Two ways in looking at ourselves that we can come to know that God exists. Estas son las dos maneras en las que nos podemos ver a nosotros y podemos llegar al entendimiento de que Dios existe. One is that we understand unchangeable truths. La primera que mencionamos es el comprender las verdades que no cambian. For example, 2 plus 2 equals 4. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Everything in this world, including our very own minds, change. Todo en este mundo cambia, incluyendo nuestras mentes. So our ability to know these unchangeable truths y nuestra habilidad para comprender estas cosas que cambian seem to be truths from a different world or a different mind. Parece que son verdades de un diferente razonamiento o de un diferente mundo. And not only an eternal mind, but an unchangeable mind, namely God. Y no simplemente una mente que no cambia o eterna, sino que es una mente que solo pertenece a Dios. Secondly, we can come to know God through reason. Y segundo es que llegamos a conocer a Dios por medio de la razón. By observing our inner desires for ultimate happiness and fulfillment. Al observar nuestros deseos internos para buscar la felicidad. The problem is here in this life we cannot reach neither complete happiness nor complete fulfillment. Y el problema es que aquí en nuestra tierra nosotros no podemos encontrar la verdadera felicidad. And just so a longing points to a reality. Y así como el querer nos llega a la realidad, such as our hunger points to the reality of food. Así como nuestra hambre nos lleva a la realidad de obtener comida. So too does this longing for happiness and fulfillment. Así como también esta necesidad para la felicidad
point to a place or a time where we can truly achieve these, nos lleva al punto donde también lo podemos alcanzar, namely heaven. por lo cual es el cielo. So these are just a few points that Francisco and I have been learning about this week. Estos son uno de los puntos que mi compañero Will y yo hemos estado aprendiendo en esta semana en la clase, Regarding how we can come to know God through reason. acerca de cómo podemos llegar a comprender a Dios por medio de la razón. We hope this episode was helpful. Esperamos que este episodio haya sido de su ayuda. Thank you so much for joining us, Muchas gracias por estar aquí con nosotros and please tune in next Tuesday. y nos vemos el siguiente martes. Thank you so much, and God bless. Gracias y Dios los bendiga.